Buen día, Víctor. Paul Weir y The Way International enseñan la ley de creer. Creer equivale a recibir. Y como los maestros de fe en la televisión hoy en día, este es un mensaje emocionante. ¿Sabes? Ellos dicen, tú puedes ser saludable y rico, puedes curar cualquier enfermedad, puedes volverte rico, puedes encontrar un lugar para estacionar si crees lo suficiente en ello. Creer equivale a recibir, dijo, porque tu palabra, tu creencia, crea esas realidades en tu vida. Un versículo favorito que utilizan es Marcos 11. Jesús dijo, quien diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice se realizará, le será hecho. Cree que lo recibiste y será tuyo. Lo que dice es creer equivale a recibir. Bueno, hay algunas cosas importantes que necesitas saber sobre la ley de la creencia. La primera es que es un sistema ateo. Ahora, eso no significa que las personas que creen que esta idea son ateos, sino que el sistema, la ley de creer, es un sistema ateo. El camino lo dice ellos mismos. Se trata de una ley, no de una relación con Dios. En Poder para Vivir en Abundancia se compara la ley de creer con la ley de la gravedad. Funciona tanto para santos como para pecadores. La operas como una máquina y así un ateo puede operar la ley de creer incluso mejor que un cristiano puede operar la ley de creer. Es un sistema ateo. Power for Abundant Living dice: la ley de creer en lo positivo y en lo negativo funciona tanto para cristianos como para no cristianos. Cuando creemos, recibimos los resultados de nuestras creencias, independientemente de quiénes o qué seamos. Es un sistema ateo. En el sistema de la ley de creer, Dios es pasivo, solo es un observador. Un espectador esperando ver qué harás con tu ley de creer, si causarás efectos positivos o negativos. Dios no está involucrado. Podrías decir que está a merced de lo que la gente cree. No te dará más de lo que crees posible, porque eso violaría la ley de creer. En cierto sentido, Dios no es realmente un padre. Es más como un traficante de armas. Está repartiendo la ley de la creencia a ateos y malas personas y a cristianos y buenas personas, esperando ver si la usan para positivo o negativo, para bien o para mal. Como la fuerza en Star Wars, la ley de la creencia se usa para destruir y matar, no solo para construir. Y así, la ley de creer en la sentencia de Whewell está centrada en el hombre, no en Dios. No es fe en Dios, es fe en la fe, o fe en el funcionamiento de la ley de creer. Dice que es tu voluntad, tu creencia, y eso cuenta. No la voluntad de Dios o la palabra de Dios. Es ley, no gracia. Y así reemplaza una relación con Dios con una ley que se supone debes seguir. Y lo que cuenta es tu capacidad, no la capacidad de Dios. Y la creencia en la ley de creer, confesar o reclamar reemplaza la oración. No le pides a Dios algo, no, solo lo confiesas o lo reclamas. Y así el poder y la voluntad de Dios son reemplazados por el poder y de las palabras de los seres humanos. La ciencia cristiana es más obvia, más honesta sobre esto. No lo llaman oración, lo llaman afirmaciones. Simplemente afirmas lo que quieres porque no hay un Dios que te escuche. En su esencia, la ley de creer es un sistema ateo. Y también es importante recordar esto. La ley de creer causa daño. Este es el lado oscuro de la ley de creer. Es creer de manera negativa. Whewell dice, si una persona tiene miedo de no poder mantener su trabajo, ¿sabes qué pasará? Lo perderá. Seren dice, si tiene miedo de una enfermedad, manifestará esa enfermedad, porque la ley es que lo que uno cree, en este caso lo que uno cree negativamente, lo va a recibir. Whewell cuenta una historia en Poder para una vida mejor, el libro y la clase. Él dice, una madre joven tenía miedo de que su hijo pudiera ser atropellado por un coche en la calle camino a la escuela. Entonces, dice Biervilles, ¿qué pasó? El niño fue atropellado por un coche. Él dice, ¿sabes qué mató a ese pequeño? El miedo en el corazón y la vida de esa madre. Ella estaba tan desesperadamente aterrada de que le sucediera algo a su pequeño, que finalmente cosechó los resultados de su creencia. Entonces Whewell está diciendo, o cargando culpa a esta madre que ya está de luto. Y el conductor del coche queda
absuelto. Él no mató al niño. No según Werewolf. Fue la madre quien mató al niño porque tenía su creencia negativa y lo mató por eso. En lugar de compasión por la madre en duelo, solo hay críticas. Tú causaste esa muerte por tu creencia negativa, le está diciendo a esa madre. Ahora ese libro sigue siendo utilizado por The Way International, pero la clase ha sido reemplazada por The Way of Abundance and Power, que continúa con el mismo pensamiento. The Way of Abundance and Power habla sobre el miedo al creer, creer al revés, creer incorrectamente, resultados negativos. Craig Bartingtail reemplazó a Wierwille como presidente de The Way. Y en la charla del almuerzo habló sobre los seguidores fieles del camino, dos de ellos, Steve Tolley y Fred Brown, y él dice que ellos causaron sus propias muertes por sus actitudes espirituales y fracasos. Dijo que Dios es un Dios amoroso. Él espera ver que, ya sea que obtengas resultados negativos o positivos. Bueno, eso no es un Dios muy amoroso en The Way International si se queda al margen esperando y no interviniendo para ayudar o salvar. Los grupos disidentes de The Way continuaron enseñando sobre la ley de creer, pero algunos de ellos la ajustaron de diferentes maneras. Ahora todos preguntamos por qué cuando sucede algo malo, cuando hay una tragedia, y no siempre hay una buena respuesta para eso, pero la respuesta incorrecta es decir, tú causaste tu propia tragedia por tus creencias. Aquí hay una prueba. ¿Dónde en la Biblia encuentras la frase ley de creer? No está allí. ¿Y dónde encuentras la frase operar la ley de creer o operar la ley del diezmo? Eso tampoco está allí, porque la ley de creer es un sistema ateo, no es una enseñanza bíblica. Y la ley de creer produce daño emocional. Si las cosas van bien, conduce al orgullo porque dices, bueno, yo creí en esto y por eso lo obtuve. Dios no recibe las gracias. Nos damos las gracias a nosotros mismos por crear esto. Y le resta importancia a la paciencia, la perseverancia y la fidelidad a Dios. Y reemplaza la fidelidad con solo un deseo de obtener más por creer lo suficiente. Hay daño emocional porque las personas caen en la negación, porque no quieren decir, tengo problemas para pagar mis cuentas este mes. No quieren decir, me siento mal, porque eso sería negativo, creyendo, y eso causaría enfermedades y déficit de dinero. Y así lleva a la opacidad o deshonestidad por parte de quienes lo creen. E inhibe la compasión de otras personas. De hecho, la gente termina criticando a las personas que tienen problemas diciendo, bueno, estás teniendo estos problemas por tus creencias negativas. Y pone distancia entre las personas y distancia entre las personas y Dios. Y el nombre de Jesús se convierte en un encantamiento, una fórmula para intentar obtener lo que deseas. No, la ley de creer es un sistema ateo, sin fe en Dios, que causa daño. Está bien. Hay un par de versículos para aprender más cuidadosamente o entender mejor que de la manera en que lo hace International. Uno de ellos es el que leí antes. Quien diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice va a suceder, le será hecho. Bueno, omiten esta frase anterior que es, tengan fe en Dios. No operan la ley. Y omiten la frase que sigue en la que Jesús dice, todo lo que pidas en oración, cree. En otras palabras, le pides esto a Dios, no solo lo proclamas o lo confiesas o tienes una creencia positiva para obtenerlo. La manera también crea una falsa distinción entre la fe por un lado y el creer por otro, tratándolos a ambos como sustantivos o usándolos de esa manera. Dicen que la fe es espiritual, que solo llega después del día de Pentecostés, mientras que el creer existía antes de Pentecostés. Ahora, esto demuestra que Wierwille y León no entienden inglés ni griego. En primer lugar, cuando la Biblia usa palabras en la familia de fe o creencia, siempre están arraigadas en la misma palabra griega. Pistis. Y así, no hay una base griega para distinguir entre creencia por un lado y fe por el otro. Entonces, ¿de dónde vino esto? Es un capricho del idioma inglés. Tenemos el sustantivo fe, pero no hay una forma verbal de la palabra fe.
En su lugar debemos usar la forma verbal de la palabra creer, y así terminamos mezclando esto, usando fe para el sustantivo y creer para el verbo. Como no tenemos una forma verbal, no decimos yo fe en algo o estoy feando en algo porque no hay forma verbal. Entonces verbile mezcla todo esto, no entiende ni griego ni inglés, y eso lleva a esa falsa distinción entre creer y fe. Ahora piensa en el pueblo de Nazaret. Dice que en Nazaret, Marcos capítulo 6 dice, Jesús no pudo hacer muchos milagros allí por su falta de fe. Así que las personas creyentes dicen, bueno, es porque no creyeron lo suficiente, no operaron la ley del creer que Jesús enseñó. Es muy diferente de eso si lees el contexto. El problema no era que no creyeran lo suficiente para ser sanados. El problema es que no creían que Jesús era el Mesías que tiene poder divino para sanar. Ese fue el problema principal. Y así, la gente en Nazaret dijo, y estoy citando, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? Entonces, ¿de dónde obtuvo este hombre todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. No dice que no tomaron en serio sus enseñanzas, se escandalizaban de él. Ahora, hay una pequeña parte de verdad en la ley de creer, y es que sabes, si crees que vas a fallar en algo, bueno, entonces es poco probable que incluso lo intentes, y entonces es poco probable que tengas éxito. Pero en general, la ley de creer es una enseñanza falsa. Hace un cambio perjudicial de quienes las personas creen, a saber Dios, a cuánto creen en que algo suceda. Es un cambio perjudicial de servir a Dios, a desear salud y riqueza. Es un cambio perjudicial de estar centrado en Jesucristo a estar centrado en el hombre. Es un cambio perjudicial de un Dios activo a un Dios pasivo. Es un sistema ateo que pasa de la gracia a la ley. Dios nos da más gracia que eso. Y así, una de mis historias favoritas es la del hombre que llevó a su hijo a Jesús y a sus discípulos para ser liberado de un demonio. Le dijo a Jesús, si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes, todo es posible para el que cree. El padre gritó, creo, ayuda mi incredulidad. Ahora, esa es una declaración de creer negativamente. Si crees en la ley de creer, deberías decir que Jesús debería haberlo corregido, debería haberle dicho, sabes, no digas eso, deberías hacer una confesión positiva, tener una creencia positiva, y entonces esto ocurrirá. Pero no lo hace. En su lugar, Jesús entiende su sensación de necesidad y sus sentimientos encontrados. Sabes, algo de fe, algo de incredulidad, y Jesús lo sana. Es un acto de gracia. No es la fuerza de tu creencia lo que cuenta, es la fuerza del Salvador en quien crees lo que cuenta. Esto es importante. No es la fuerza de tu creencia lo que cuenta, es la fuerza del Salvador en quien crees. Respirar que cuenta. Un versículo que está realmente mal interpretado es Pablo que dijo, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y entonces los maestros dicen, wow, eso significa que puedes hacer milagros. Todo lo puedo. Y se pierde en el contexto del versículo. Filipenses 4:13, Pablo está en necesidad, pero no reclama riqueza, no cree en la prosperidad. En cambio, encuentra algo más valioso que es aprender a contentarse. Pablo dijo, he aprendido el secreto de estar contento en cualquier situación, ya sea bien alimentado o con hambre, viviendo en abundancia o en escasez. Todo lo puedo hacer gracias a aquel que me fortalece. Porque vio que estos rasgos de carácter a menudo eran más valiosos de desarrollar que obtener lo que uno quiere o ser próspero. El apóstol también felicita a las personas de fe en Hebreos 11 que no recibieron lo que se les prometió, pero que son grandes ejemplos de fe para nosotros. Ahora, ¿cuál fue el resultado de que los hombres lobo creyeran? ¿Cómo utilizó su creencia? Bueno, de hecho, cerca del final de su vida, Wierville tuvo varios accidentes cerebrovasculares. Luego, Victor Paul Wierville tuvo cáncer de ojo y su ojo tuvo que ser removido debido al cáncer.
Después tuvo cáncer de hígado y murió de eso a la joven edad de 67 años. Así que por su propia regla, él causó que esas enfermedades y la muerte le ocurrieran a él mismo. Recuerden que él decía, si uno teme a una enfermedad, manifestará esa enfermedad, porque la ley es que lo que uno cree, en este caso, lo que uno cree negativamente, lo va a recibir. Y es por eso que la Way International ocultó las enfermedades de Wirble y ocultó la causa de su muerte. Es por eso que incluso hoy las personas que creyeron en Wirble les resulta difícil aceptar que murió de cáncer y tuvo 2 cánceres y murió a una edad joven porque no pueden reconciliarlo con su falsa enseñanza sobre la ley de creer. Bueno, su hijo Donald, que era fideicomisario de The Way International, también murió de cáncer a la joven edad de 60 años. Está bien, entonces, ¿de dónde sacó esto Whirlpool? No de la Biblia, sino del sistema ateo. Whirlpool obtuvo esta idea de escritores metafísicos o de nuevo pensamiento, como Albert Cliff. Whirlpool era indiscriminado. Realmente no sabía cómo discernir la verdad del error, y así tomó la ley de causa y efecto de Cliff y la renombró la ley de creer. Tomó la ley de dar de Cliff y la renombró ley del diezmo. Y luego tomó la idea de Cliff de Cristo en ti como un poder impersonal en lugar de la persona de Cristo Jesús. Así que los autores que le gustaban a Wirble, Cliff, Clark, Mosley, Starr, eran escritores de pensamiento metafísico o nuevo pensamiento. No eran cristianos según los estándares de The Way International. Tampoco eran cristianos según los estándares cristianos ortodoxos. Creían que Dios no era realmente un ser. Era impersonal, o más bien era impersonal, y el hombre simplemente manipulaba el universo con su pensamiento, lo cual renombraremos como creer. No es una idea bíblica. La ley de creer es sin Dios, es egoísta y te aleja de Cristo Jesús, quien dijo, si estás cansado o agobiado, te daré descanso. La verdad es que creemos en la fuerza del Salvador, no en la fuerza de nuestro creer, que valoramos el carácter, la perseverancia y la paciencia, incluso más que la salud y la riqueza. La verdad es que Dios da gracia, no solo nos da leyes para operar. La verdad es que podemos tener vida abundante, no en la ley de creer. Para eso tenemos vida abundante en Cristo Jesús. Buen día.